Hablar de Nuestra Señora de Talavera o Esteco I es retroceder en el tiempo a más de 4 siglos atrás. Es mencionar la historia de hechos y situaciones de gran trascendencia que sucedieron en esta parte de la patria y que es necesario recordar. Con la mirada de estas acciones pasadas, será posible continuar el camino que afiance nuestra identidad. La fundación de Talavera constituyó el capítulo inicial en la conformación de nuestro territorio y es trascendente por los hechos históricos que en el ámbito geográfico que abarcaba su jurisdicción se desarrollaron a partir del período de conquista y colonización hispánica hasta bien entrado el siglo XIX. En la actualidad, las ruinas de la antigua ciudad de Esteco están localizadas aproximadamente a 2 kilómetros de la localidad de El Vencido, municipio de El Quebrachal, departamento de Anta, provincia de Salta, República Argentina. El medio geográfico se corresponde con una amplia región conocida como llanura chaco-salteña. Este ambiente de serranías bajas se extiende hacia el este a partir de las últimas estribaciones de las sierras subandinas. Luego de la entrada de Diego de Rojas en 1542 al actual territorio argentino, varias ciudades españolas edificadas en el ámbito andino sucumbieron al cabo de una breve existencia. En la mayoría de los casos, ni siquiera llegó a efectuarse su organización urbana por los constantes ataques de los nativos. Ejemplo de ello fueron las 2 primeras ciudades del Barco, la de Londres, Córdoba del Calchaquí, Cañete y la de Nieva. Solamente Santiago del Estero, fundada en 1553, San Miguel y Talavera lograron sobrevivir. Los testimonios escritos permiten inferir la presencia de al menos 2 grupos étnicos oriundos de la zona. Uno previsto de una cultura propia de cazadores, pescadores y recolectores, y otro que poseía hábitos sedentarios, aldeas fortificadas y una organización económica que privilegiaba las prácticas agrícolas. Entre ellos se citan los estecos, lules, juríes, tonocotés, vilelas y matarás. La ciudad de Cáceres, asentamiento temprano de la gobernación de Tucumán, se inició en el año 1566. Fue edificada fuera del marco jurídico vigente en las Indias y recién el 15 de agosto de 1567, en el mismo lugar, fue legitimada su existencia mediante un acto de fundación por el gobernador interino Diego Pacheco, quien la llamó Nuestra Señora de Talavera. En las fuentes contemporáneas, esta ciudad fue denominada de varias formas, además de su nombre oficial: Talavera de Esteco, Talavera o simplemente Esteco. En poco tiempo, Talavera, como primera ciudad estable, se convirtió en un centro neurálgico del comercio en el camino desde Buenos Aires hacia el Perú. Pero, además, se trató de un punto productor de gran importancia económica y se transformó en una población agrícola ganadera sustentada bajo el régimen de encomiendas, desde donde se exportaban materias primas y productos manufacturados hacia el resto de las ciudades españolas en el territorio andino. Por otra parte,
Sus habitantes formaron parte de las huestes fundadoras de otras ciudades y villas de la gobernación, como Salta, en 1582. Durante este proceso, varios de sus vecinos recibieron mercedes de esas ciudades. Bueno, lo más importante para recordar sobre Esteco, sobre todo la primera Esteco, una ciudad que se fundó en 1566 y se refundó al año siguiente, en 1567, como Nuestra Señora de Talavera, de Esteco. Originalmente le habían puesto el nombre de Cáceres, luego ese nombre se lo cambian, y Nuestra Señora de Talavera por España, y luego Esteco por la parcialidad indígena que había en el lugar. Es el hecho de que ha sido una ciudad colonial de las más antiguas que tiene Salta, de las primeras fundaciones, que va a dar lugar después a que haya un traslado de esa ciudad en 1609 hacia lo que sería la nueva Esteco, la Esteco II, que va a ser destruida por un terremoto, uno de los eventos geológicos más interesantes de la Argentina, que fue el terremoto del martes 13 de septiembre de 1692 a las 11 de la mañana. Terremoto que se activó ahí en la falla geológica de lo que serían hoy los Cerros Colorado y que generó, digamos, la destrucción de esa ciudad. Obviamente que la Esteco I es la ciudad fundacional. Eso fue una ciudad que se instaló en un lugar muy cerca de lo que era el río Juramento en ese momento, un río que después se va a cambiar su cauce y obligó a que los viejos españoles tuvieran que hacer una gran zanja para traer agua hasta la ciudad de Esteco. Pero todos los cronistas que pasaron en aquella época, sobre todo Diego Alonso de Ocaña, que pasa en 1600, mencionan de que una de las cosas más importantes de aquella primera ciudad de Esteco era abastecer al Cerro Rico de Potosí. Con lo cual, ¿no es cierto?, la historia de la minería de Salta tiene mucho que ver con esta fundación. Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué podían brindar desde aquella vieja ciudad de Esteco I al Potosí? Bueno, lo que más abundaba en esa región era la miel. La miel en muchísimas formas, ¿no es cierto?, la miel de la tierra, en panales que hacen las abejas en el suelo, o la miel de los árboles, que es tan conocida en los panales de los árboles, que obviamente eso se explotaba, esa miel natural de abejas locales. Después llegaban las abejas españolas, pero mientras tanto ahí se tenían las abejas de la miel del monte, y eso se llevaba gran cantidad de miel al Potosí. Lo mismo se llevaba la cera, que era tan importante en los procesos de amalgamación, de amonedación y demás de la plata, y para iluminar, y todos los usos que uno se pueda imaginar de la cera. La miel se llevaba fundamentalmente para usarla como endulzante del mate, de la yerba mate que proveían desde las misiones jesuíticas del Paraguay, y se llevaba la miel como un endulzante y como un alimento fundamental al Cerro Rico en Potosí, que estaba en una montaña completamente desértica donde no había absolutamente nada. Y lo otro que se llevaba, lo dice Diego Alonso de Ocaña en ese trabajo de 1600, dice, suma, con Z, una gran suma de turrones. Y esto es una cosa interesante, porque esos turrones estaban hechos con huevos de campo, huevos de subri, por ejemplo, que recogían la gente, con la miel, o sea, usaban los huevos, la miel, y como no había almendras como en España, utilizaban pepitas secas de zapallo. Entonces, hacían gran cantidad de esos turrones, y esos turrones se llevaban como alimento al Cerro Rico de Potosí. Eso tiene dos cosas. Por un lado, ver la importancia de lo que era el comercio entre Salta y el Potosí en aquella época, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XVI, XVII, y por otro lado, estamos mostrando la primera receta
gastronómica que se conoce en Salta, porque nadie dejó una receta de aquella época tan lejana. Entonces, esta receta de turrones debería ser muy considerada, sobre todo en la zona del Quebrachal, de tener una receta más antigua de la Argentina, digamos, en este caso, astronómica, y que se podría volver a reeditar, se podrían volver a hacer aquellos turrones que hicieron tan famosos a la vieja Esteco o a la Esteco 1. Así que bueno, es muy importante toda la tarea que se está haciendo, que está haciendo el profesor Valdivieso, con su trabajo, con su libro, para rescatar lo que fue aquella primera ciudad de Esteco, la Esteco 1, en la zona de Quebrachal. Así que de mi parte, muchas felicitaciones para el autor y la gente que lo acompaña. Las condiciones de vida de los primeros pobladores de Talavera no eran favorables. La población estaba compuesta por españoles, europeos en general, e hijos de la tierra, y por aborígenes que estaban distribuidos en encomiendas. Las crónicas cuentan que la ciudad estaba a 50 leguas de Santiago del Estero y los caminos hacia el Perú se encontraban cerca de la ribera izquierda del río Salado, hoy Pasaje Juramento. Eran aproximadamente 40 los vecinos encomenderos que se dedicaban a la agricultura y ganadería. Tenía esta ciudad una iglesia, un convento franciscano, un convento mercedario y un hospital. Los cultivos principales eran el trigo, maíz, cebada y otras legumbres. También es preciso mencionar las viñas, algodonales y arboledas de Castilla, como así también la cría de todo género de ganado. La mención de una acequia reviste una singular importancia en la vida de Talavera. Esta acequia debió de constituir un elemento de vital importancia para las actividades económicas, especialmente para las que estaban relacionadas con la agricultura. El mantenimiento de esta acequia está relacionado con la gran mortalidad de naturales que eran destinados a esta tarea. Los edificios principales y las casas de los vecinos estaban construidos con paredes de adobe, techos de restos vegetales y en muchos casos con tejas. La presencia de salitre en la tierra deterioraba las construcciones y cada año era necesario reparar sobre todo las paredes. Los habitantes que no estaban destinados a las encomiendas se dedicaban a la recolección de miel, a la confección de ropas, tejidos, elaboración de productos dulces con elementos naturales para el intercambio y comercio y a la fabricación de cerámicos de gran calidad. Varias son las causas que se alegan para explicar la decadencia de Talavera o Esteco I. Entre ellas se consideran cambios a nivel geomorfológico, que incluyen variaciones en el cauce del río y la aparición de salitre en la ciudad que destruía las viviendas construidas en adobe. Causas sobrenaturales como el castigo divino a la ciudad licenciosa y que originó la posterior leyenda, y cambios más estructurados como la modificación en las vías de circulación y principalmente la apertura de un camino de Santiago del Estero a Salta más directo y el descenso de la población indígena tanto por enfermedades como por las actividades forzadas a las que era sometida. Los nuevos caminos pasaban cerca del lugar que en el año 1592 se fundara la Villa de la Nueva Madrid,
conocida también como Madrid de las Juntas, junto a la ribera oriental del Pasaje y cerca del lugar en que este río recibe las aguas del río de las Piedras. El traslado de la población hacia un lugar que ofreciera mejores condiciones de vida era inminente. El éxodo recién tuvo lugar en el año 1609, cuando se fundó Nuestra Señora de Talavera de Madrid, junto a la ribera occidental del río Pasaje, actual localidad de Río Piedras, departamento Metán, provincia de Salta. Después de ese año y por varias décadas, algunos pobladores permanecieron en la vieja Esteco. A partir del abandono de Esteco I, que no fue total, comienzan a escasear los datos referidos a ella y poco a poco su mención fue desapareciendo. Con el transcurso del tiempo, el sitio de su emplazamiento se convirtió en una incógnita y su existencia misma concluyó por ser ignorada en obras y Esteco 1 tiene esas, digamos, son espacios, ¿no es cierto?, con lugar de casa habitación, y la otra parte es una especie de lugar donde se hacía la huerta en antaño, muy españoles eso, ¿sí? Eh, Y el único que trabajó en ese tipo 1 es realmente Alfredo Tomasini, ¿no? Con algunos chicos de la universidad en su momento. El- en realidad hay dos libros ahí, y uno el Esteco, el viejo uno, ¿no? Que es un libro de tapas azules, ¿no? Que lo editó Tomasini. Y se publica gracias a su propio fondo. O sea, Tomasini no recurre, como nada más que nosotros hicimos la presentación, porque la provincia tenía que involucrarse de alguna manera en algo, aprobar, ¿no es cierto?, el esfuerzo de Tomasini, y realmente poder sacar a la luz parte de lo que ellos hicieron. Ustedes saben que el único plano que hay es el que hizo Alfredo, ¿no? Es un plano bastante caótico debido a la forma en que está el asentamiento todavía. Y más difícil se hace ahora, ¿no? Con tanto monte grande, alto, árboles muy grandes en este momento, ya desde hace mucho tiempo, que contribuye eh, en parte a la conservación, porque ese monte, si no se baja, ¿no es cierto?, no destruye lo que hay abajo. Y si se baja, realmente es lamentable, porque muchos de los interrogantes que se ha planteado Alfredo con respecto a ese asentamiento, ¿no?, a esa fundación, que es una de las primeras del norte y de Salta, ¿no? Creo que si no es la primera. Eh, Ha hecho él trabajó con los chicos, y bueno, fueron siguiendo los muros de contención y descubriendo de alguna manera que ya estaba en lo que se había escrito hasta ahora, que es la forma en que se ha destruido, cuál fue el factor, digamos, importante de la destrucción de ese esteco, ¿no? Que es en realidad, dice que las casas se venían abajo por el gran cantidad de salitre que hay en el terreno. Eso contribuye, ¿no es cierto?, a la destrucción de los muros, que son los muros de contención, y de la parte, digamos, que formaba, digamos, cada uno
de las familias que estaban asentadas ahí. El trabajo de Marchós también, porque ella acompañó a Alfredo en sus primeras, desde sus primeras campañas. Incluso sabemos que la destrucción de los muros y de las casas se debe al salitre, ¿no? Que es fundamental. Ahí es importante el trabajo que hace ahí en el vencido don Policarpo, ¿no? Que en realidad es un poco el cuidador, ¿no? Porque él vive ahí y así cruzas la calle y estás en el sitio, ¿no? Y está al lado de la casa de don Policarpo. Don Santiago, quiero que nos cuente usted de chico, qué escuchaba hablar de Esteco, quiénes le contaban de Esteco. Siempre ha vivido aquí, ¿no es cierto? Sí, yo siempre viví Bueno, aquí. sí, sería lindo que nos diga que siempre ha vivido aquí. Yo Bueno, sabía andar mucho antes. Antes había andado mucho por él. Y de esas paredes, yo nunca los vi, pero lo han visto, siempre lo he visto, siempre. Esas paredes que lo veían después ya no lo podían ver, pues. Que le aparecía a algunos que le parecía y a algunos no. Decía que cuando lo iban a ver otra vez ya no lo encontraban. Las paredes que decían que estaban. Y después, bueno, sí, sabíamos escuchar, pero nosotros sabíamos creer que caían pencas, ¿viste? Sabíamos vivir por el monte. Y el canal dice el chavo, mi cuñado, que eso que es el bordo que nosotros hemos visto, que es el bordo del canal. Yo, al que lo he visto, no lo hemos, o sea, que no he ido a verlo otra vez. Y eso se notaba bien, así como acequia vieja, bueno, sí se notaba bien. A gallo, sí. Ahí sabía estar, mi madre mía sabía estar ahí en el Teco, se ven a estar trabajando con el marido que tenía ella. Ellos han escuchado bien. Y que canta, por decir. usted como que vive aquí, lo tenemos tan cerquita a Esteco, le gustaría que se cuide más ese lugar, porque es histórico, porque es el origen de todos nosotros, los criollos de aquí de la zona. ¿A usted le gustaría que eso se cuide, que esté bien preservadito? Y sí. Claro, pues como la historia ya de bueno, uno lo hizo muy de cuánto ya. Eso sería lindo que nos cuente. ¿Cómo hacemos para entrar? Usted tiene que ir abriendo el camino, la huellita para llegar hasta el sitio. Y sí, pues, que no se puede, porque no hay más huellas por lo que tienen que abrir la huella. Más antes sí sabía ser huellas anchas. Había muchas huellas antes. Pero ahora no, ahora ya tiene que machetear para poder entrar, si no entra. Los que han andado sí lo han abierto un poco. Y esa huella que nosotros andamos, ya se lo han abierto ahí. Que han descubierto que ahí estaba la ciudad y las ruinas. Claro, eso es un poco, don Santiago, lo que yo quiero, de que la gente aprenda que ese ha sido el origen de la población de los criollos, hace ya más de 400 años, porque han venido los españoles y aquí estaban la gente, los aborígenes. Sí, así decían que Y bueno, ahí se ha dado la cruza del español, del blanco, como ellos le decían, con el aborigen, y los hijos ya de ellos son los mestizos. Desde entonces, su existencia se convirtió en mito y leyenda. El proceso que condujo a la localización de Esteco I tuvo lugar durante uno de los viajes que en grupo de investigadores, técnicos y becario del CONICET
encabezados por el licenciado Alfredo Tomasini, efectuó a los departamentos de Anta y Metán en la provincia de Salta entre los años 1996 y 1999, con la intención de localizar y reconocer los restos de ciudades, reducciones y fuertes que fueron construidos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII a lo largo del río Pasaje, Salado del Norte y de la vertiente oriental de las sierras subandinas. Con las heladas hasta aquí hace la carpa, ¿no? No, olvida aquí. Esa parte era, pero bajo de techo. ¿Qué año es eso? Hasta Donar Pereira. Allá. En el 2001 ha sido que teníamos todavía, porque después hemos hecho esto recién. Claro, porque Javi era bebé. En el 99 han venido ellos. En el 2000 han vuelto. Han hecho todos los estudios, todo. Pues. En 2007, 2008 y 2009. Ese Claro, ya es lo último que han hecho en en el el 2009. 2009. Sí. Y después han venido en el 2012, creo 2013 ha venido don Alfredo. 2012 ha nacido la Meli y ellos han venido en noviembre, no, en septiembre ha venido esa vez. Agosto, septiembre. La es licenciada Mirta Santoni. Me contó que había trabajado en la escuela Del Porvenir. del Porvenir. Canta al gallo y ladra al perro. Después de que cambia los lugares, las cosas, o sea que uno encuentra y después va a levantar y no hay nada. El papá decía que había escuchado algunos ruidos, que él se había vuelto a buscar qué era y no había nada. Se sentía para otro lado y nunca lo ha visto qué es lo que... Pero no, según él no tenía miedo. Lo mismo que de aquí también se veía como vislumbre así o sea, en esa dirección que queda Esteco, se veían así como ves vos que la vislumbre de un pueblo, así se veía. Pero dice que sí asusta. ¿De qué forma? No sé, pero yo no quiero saber tampoco. Estaban viviendo en carpa y después, bueno, doña Daniela ya estaba con nosotros. Con nosotros, cama. Don Alfredo con nosotros. Y los demás, los chicos, estaban afuera, digamos, en carpa, pero bajo techo. La primera vez que han venido eran 27. 25. Ajá, 27 en total. Y había que cocinar para todo. ¿Quién es la cocinera? Yo. Cocinar para todo. Ajá. Sí, era un montón para cocinar. No sé qué. Siempre se iba cambiando de menú, pero ellos ponían toda la mercadería. O sea, todo lo que se necesitaba, ellos lo traían de acá. ¿A qué hora salían ellos para...? Y ya cuando empezaba a calentar el sol, porque se levantaban tarde. 9:30, 10. Y volvían a las 5, recién 5 o 6 de la tarde. Ya la cena, toma mate, cena y a las carpas. O jugar. Mientras tanto jugaban. Jugaban, porque eran jóvenes, pues todos eran de 16, 17, 20, el que más grande era 23. Sí, por Emilio han venido, ¿no? Porque dice que lo buscaban el lugar y entonces no había, o sea, no había guía, nadie quería ir, ni Emilio tampoco, porque le tenía miedo. ¿Y qué contaba don Poli de cuando los acompañaba? Contaba miles de cosas. Ajá. Así que bueno, él iba a hacer asado ahí. Y de paso a ayudar con la zaranda, porque todos iban pasando por zaranda para ver qué era lo que quedaba. De material. Ajá, quedaba mucho ¿cómo se llamaba, mami, el cosito? Los que le encontraban en la tierra. Los torteros, eso, Ajá. esos cositos de madera Después los cositos para hacer los collares. para hacer los hilos de ese el hilado. Para poner la punta de el uso le llamamos, ¿no? Esto era un palito así para hacer la hebra del hilo. Pero esas cositas de collar, yo no sé,
Eran como, ¿has visto los caracoles que los blancos, eso? Bueno, así el mismo material de... Como la ostra, un Ajá. ostra. Pero no sé de qué sería. Hueso sí, ¿Hueso sí? ¿Hueso humano? sí. Después de pajarito, semillas de uva, maíz, poroto, pero a los 4 metros creo que encontraban eso. Pedazos de tela, restos de tela, digamos, pero estaban, al sacarlo, entonces se desboronaba, se desarmaba. Los huesos de los dedos, que decía don Alfredo que eran los nudos de los dedos, eran huesitos. Después han sacado una paleta, digamos, una espalda. Decía, esta es la paleta de un humano, decía él, lo tenía en una bolsa, nos enseñaba. Pero todo iba en bolsitas con cierre, entonces para que no les dé el aire. ¿En qué año ha sido que lo sacan al águila? ¿A cuál? Al águila, la cosa esa de piedra. Ah, Va no sé de qué era. Al último no sé ni de qué era, pero era una piedra tallada que era un águila. Que cantaba había cantado el gallo justo que lo sacaba. Todo el tiempo estaban ahí. Solo a dormir venían. Y lo que ellos iban recolectando se lo llevó todo don Alfredo. Todo va a llevar museo en Buenos Aires. Todo eso estaba ahí. No me acuerdo en qué parte, en CONICET. ¿Te gustaba jugar? Jugar. Ujú. ¿Era alto? Altísimo, sí, a las noches se ponía con la pipa. Ah, con la pipa. Ujú. Tomaba su café y se ponía con la pipa. ¿Escribía? No, No. en presencia de nosotros no. Ah. Así que no sé, que a la hora que iba a su lugar de descanso, no sé, sabría escribir. No, me gustaría que nos conté a quién han conocido ustedes, al doctor Alonso, a Mirta Santoni, a Julia también, que nos contes eso, cuáles son las personas Los que primeros que han venido han sido don Alfredo, doña Damiana, Erika, Palma, Braunstein, después ha venido la Mirta Santoni. ¿Y quiénes nos llevan? Ya ni me acuerdo tanto que me dio tanta. Y los primeros de los estudiantes ha sido de aquí de Salta, era Federico, y Jorge, ¿cómo se llamaba el mercado? Mercado era Antonio Mercado. Después estaba la Claudia Subelsa, la Luciana Salazar, y después las otras, Patricia, había otra, Carlos Miñones, Andrés era de La Plata. Ajá, él era de La Le Plata. plataban la Julieta. Julieta Rodríguez. Sí. Después la chica de Chaco. La Chaco que le decían La Belén. la Belén. La Belén, la Julia, la Ana, Leire. Había una chica francesa también. Me hablaba y lo. Ujú. Y el doctor Alonso también él estaba, No, él ha venido a ver nomás. No se ha quedado. La Mabel, Mamani, también era de las primeras. En el año 1995 se inició la tarea de revisión y fichaje de la bibliografía histórica, etnográfica y arqueológica dedicada a los sectores austral y central del Chaco. Al año siguiente, casi al final de un nuevo viaje del grupo, se llegó a un caserío llamado El Vencido. En sus cercanías se encuentran restos de una población hispánica que, a juicio de los lugareños, fue la ciudad conocida con el nombre de Esteco. En febrero de 1999, el grupo retorna a El Vencido y con la guía y orientación del lugareño, señor Policarpo Fernández, se localiza varias geoformas monticulares y elevaciones del terreno que permitieron intuir
el clásico modelo en forma de damero que fue adoptado en la organización de la mayoría de las ciudades españolas en las Indias y el cauce de la acequia. La presencia de dicho cauce fue de relevancia para demostrar que las ruinas del vencido correspondían a Nuestra Señora de Talavera. En el lugar se efectuó recolección de superficie, cuyo resultado fue el hallazgo de numerosos fragmentos de teja, de ladrillo de 2 tipos de cerámica indígena y de algunos fragmentos de losa de Talavera. Se practicó excavaciones de sondeo y de una determinada profundidad apareció un techo de tejas que conservaba en parte su integridad. En otros sondeos se reveló la existencia de una capa de suelo endurecido que podría corresponder al piso de una vivienda o a una calle. En la actualidad, el sitio se encuentra en total abandono. Es visible aún el cauce de la acequia a pesar del tiempo transcurrido. La vegetación que cubre las ruinas está compuesto en su mayor parte por ejemplares jóvenes de distintas especies arbóreas, con prevalencia de quebrachos, guayacanes, algarrobos, vinales y diferentes cactáceas. También se observan a simple vista las diferentes cuadrículas donde se realizaron las excavaciones para el estudio del terreno. El legado histórico de Esteco I es de gran significación como patrimonio cultural de la humanidad precolombina y sobre todo por ser el origen de gran parte de la población lugareña. La convivencia del español con los naturales incluyó el mestizaje debido a los vínculos entre españoles con los aborígenes. Sus resultados fueron 2: la aparición de los llamados hijos de la tierra y la conformación de una cultura criolla cuyos vestigios pueden rastrearse en comunidades genéticamente mestizas en un vasto sector rural de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Es de vital importancia la preservación, valoración y cuidado del sitio por su valor arqueológico, histórico, social y cultural, y rescatar para las generaciones del futuro gran parte del patrimonio cultural de los moradores, nativos, españoles y el fruto de la amalgama de los mismos, vale decir, los criollos, de la vieja frontera de Salta del Tucumán con el Gran Chaco Gualamba.